No se oyen, ¿me oyen ya? Bien. Buenos días a todos. No sé quién ganó el juego ayer, Tigres o Rayados. No sé si vienes triste o vienes contento, pero es el día del Señor, ¿verdad? Y hay muchas razones para alegrarnos independientemente de cómo le fue a tu equipo. Hoy vamos a continuar estudiando el tema para la gloria de Dios. Eh, la semana pasada empezamos a estudiar cómo es que podemos y debemos glorificar a Dios y dije que primero había que poner las definiciones en términos simples para entender que nuestra naturaleza humana tenemos la capacidad de glorificar a Dios, pero también tenemos la capacidad de hacer lo opuesto o de quitarle la gloria a Dios y tratar de quedarlo a nosotros, ¿verdad? Hablamos de lo que es glorificar a Dios en términos simples. La gloria de Dios es aquello que nos permite percibir la santidad de Dios, es aquello que permite entender, conocer o comprender la grandeza de Dios y sus atributos. Entonces, cuando hacemos algo para la gloria de Dios, aquellos que ven lo que estamos haciendo o se enteran de lo que hicimos, deben de llegar a la conclusión de que Dios es grande. Tienen que entender cómo es Dios, si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, y lo mostramos a través de lo que hacemos. Pero al mismo tiempo no se trata de que tú estés diciéndole a todo mundo lo que haces con tal de glorificar a Dios, ¿verdad? Y parte de eso vamos a analizar hoy. Decimos que glorifiques a Dios como consecuencia de la obra de Dios en ti y a través de ti. Cuando hablamos de la santidad, la parte de mortificarnos y vivificarnos, cuando negamos hacer lo que nuestros deseos de la carne quieren y hacemos lo que Dios quiere, glorificamos a Dios. No es que te propusieras quedar bien con las personas o que las personas te vean, pero cuando tú te propones hacer lo que el Espíritu Santo te guía a hacer, como consecuencia, los que presencian o los que se enteran lo que hiciste, glorifican a Dios. Es una consecuencia. Entonces dijimos que muchas veces, lamentablemente, aunque nos propongamos glorificar a Dios, terminamos haciendo lo contrario. Y dijimos que la palabra para hablar de aquello que es contrario a glorificar a Dios es mancillar o deshonrar. Ese es el antónimo de la palabra gloria. En lugar de glorificar a Dios, deshonramos a Dios. En lugar de glorificar el nombre de Dios, mancillamos el nombre de Dios. Hacemos lo opuesto a lo que se supone que debemos hacer. Entonces, cuando en lugar de hacer lo correcto, hacemos las cosas mal, seguramente lo has vivido, las personas no nada más te juzgan mal a ti, sino juzgan mal al cristianismo por completo. Dicen que los cristianos son hipócritas porque ellos han visto muchos hipócritas, ¿verdad? No todos somos igualmente hipócritas, que en una medida u otra, todos los que sabemos qué es el deber ser y sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, estamos siendo hipócritas porque sabemos lo que debimos haber hecho. Pero hay unos más hipócritas que otros, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, cuando hacemos las cosas mal, se habla mal de Dios, se habla mal de su evangelio y somos responsables. Y el tercer término es la vanagloria. La Real Academia Española lo traduce como jactancia del propio valer u obrar. Entonces, cuando hacemos lo que es agradable a los ojos de Dios y la gente se entera, la gente lo ve y ellos de alguna manera pueden concluir que es Dios, pero tú te atribuyes el mérito. Ah, sí, lo que pasa es que yo hago muy bien esto porque yo siempre he estudiado, porque yo ayuno 3 veces a la semana. Entonces la gente, en lugar de poner su vista en Dios y lo grande que es Dios, pone los ojos en ti y lo santo o buen cristiano que eres. Entonces, no hiciste algo malo, no hiciste lo opuesto a lo que debiste haber hecho, pero te atribuyes el mérito a ti en lugar de atribuírselo a Dios. Eso es lo que se define como vanagloria. Entonces, en nuestra naturaleza humana, somos hijos de Dios, pero todavía sujetos en este cuerpo, podemos con nuestras acciones glorificar a Dios o deshonrar a Dios o vanagloriarnos. Siempre que hacemos algo, termina siendo una de estas tres cosas. Glorificas a Dios, deshonras a Dios o te vanaglorias. Y eso impone un gran riesgo en cada cosa que hacemos, por pequeña que sea. Cada cosa que nos permitimos hacer, cada cosa que concluimos que eso es lo que debemos hacer,
debe ser analizada con mucho cuidado, porque habla mucho de quién es Dios, para bien o para mal. Y tenemos que asegurarnos que no hable de ti, lo que tú haces. Y ahí hay ciertas áreas complicadas en cómo determinar qué es lo que Dios hace y lo que tú haces, porque luego las personas se van al extremo y dicen, pues yo no voy a hacer nada, que se haga lo que Dios quiera. Pero la Biblia te ordena que tú hagas lo correcto a los ojos de Dios y también ante los hombres. Entonces hay una responsabilidad, una parte en la que nosotros nos enfocamos, pero otra parte en la que el mérito es completamente de Dios. Y algo hemos estado estudiando de eso durante los últimos meses. Entonces, para efecto del día de hoy, tenemos que analizar con más detalle cómo hacemos para glorificar a Dios, cómo detectamos la vanagloria, que muchas veces no es tu intención, no es algo que nos proponemos, pero así resulta, y cómo es que esa vanagloria termina en una deshonra a Dios. La vanagloria termina haciendo lo opuesto que deberíamos hacer para glorificar a Dios, y eso daña y genera muchos problemas. Y como congregación también tenemos que abordar esos temas. Entonces, antes de empezar a estudiar lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y en eso podemos descansar, Señor. Que día a día buscamos hacer las cosas para glorificarte y nos encontramos que hacemos lo opuesto a lo que queríamos hacer. Nos encontramos que en lugar de que la gloria sea para ti, tristemente nos quedamos con ella o con parte de ella, Señor. Nos atribuimos un mérito que no nos corresponde. Y hoy venimos a pedirte que nos enseñes cómo debemos glorificarte, cómo debemos renunciar a la vanagloria y cómo buscar en todo lo que hacemos, en lo individual y como congregación, evitar la deshonra, evitar el mancillar tu evangelio, tu palabra, de manera que nosotros podamos ser un testimonio, a pesar de nuestros errores, un testimonio de tu poder y un testimonio de tu amor, Señor. Ayúdanos, como hijos tuyos, a avanzar y a comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si tratamos de explicar, y a mí me ha resultado muy útil cuando tienes un concepto cristiano y quieres explicárselo a otro cristiano, es muy útil tratar de explicarlo como si no fuera cristiano. No sé si me explico. Cuando hablamos entre cristianos hay un lenguaje ya que conocemos, ¿verdad? Ciertos términos que se supone que sabemos. Y eso me ayuda a recordar que muchas veces cuando yo estoy aquí predicando, hablo de cosas asumiendo que todos lo entienden. Y yo sé que hay entre nosotros algunos, o de los que nos ven en línea, que no entienden lo que estoy diciendo. Pero allí hay un conflicto porque la iglesia, la congregación es para alimentar a las ovejas de Cristo. Y tenemos esta mezcla entre ovejas nuevecitas y ovejas, dicen, ya correteadonas, ¿verdad? Que ya tienen mucho conocimiento, a veces muy torcido el conocimiento. Entonces, no puedo enfocarme solamente en los nuevos y hablar como que todos son nuevos, porque se desnutren las más maduras, ¿verdad? Y no puedo hablar solamente como si fuesen todos maduros, porque los más nuevos no entienden. Entonces, tenemos que encontrar un balance. Va a haber cosas que voy a decir que algunos no pueden entender, y ahí te corresponde estudiarle, buscar el concepto y estar al corriente. Y hay otras ocasiones en las que voy a tratar de explicar a un nivel más básico, y los que ya lo saben tienen que tener paciencia, ¿verdad? En lugar de decir, eso ya me lo sé, no, piensa la manera en que tú solo explicarías a alguien que no entiende lo que tú entiendes. Entonces, cuando tú tratas de explicarle a alguien que es nuevo o a alguien que no es cristiano el concepto de la gloria de Dios, ¿cómo lo explicarías? Dado que no conoce nada sobre Dios, no conoce nada de lo que debería de hacer. ¿Cómo explicas en términos simples cómo debes glorificar a Dios? ¿Cómo lo que tú haces tiene que comunicar que Dios es grande, o que Dios es bueno, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso? Y yo creo que todo parte de una pregunta, entender por qué hago lo que hago. Todos hacemos cosas en automático. Creo yo, más las mujeres, no sé si estoy en lo correcto. Los hombres sabemos que nos enfocamos en una tarea y podemos olvidar todas las demás tareas hasta que terminamos la que nos propusimos terminar. Y una vez terminada esa tarea, tomamos la que sigue, una a la vez. Pero lo podemos sostener durante largo tiempo, a largo plazo. Las mujeres no, las mujeres es todo a la vez.
¿verdad? Muchas cosas a la vez, pero no las pueden sostener a largo plazo. Tienen que ser cosas breves, cosas rápidas, cosas del día. Entonces, pueden hacer muchas cosas en el tiempo en el que nosotros hacemos una, pero nosotros podemos sostener esa tarea durante muchísimo tiempo y las mujeres no. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en las cosas que hacemos en automático, creo yo que como hombres podemos hacer en automático muchas cosas que no estamos pensando por qué las hacemos, porque estamos enfocados en otra en particular. Y al enfocarnos en esa tarea, podemos ponerle pausa a todas las demás. Puede estar incendiándose todo, pero si yo estoy concentrado en una tarea, hasta que no termine esa tarea, pienso en el incendio. Las mujeres no, piensan que se está incendiando, que esto no está funcionando, que cómo se ve el vestido, que si los zapatos combinan, que si fulanita, que si el otro, y están pensando muchas cosas y creo yo son más propensas a hacer las cosas en automático, sin pensar. ¿Me explico? Entonces, si empezamos con la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Tiene que ver cuál es la motivación. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y esa es la esencia de lo que el cristiano debe tener claro en todo lo que hace. Porque si todo lo que haces debe ser para la gloria de Dios, todo lo que hagas en automático corre un riesgo. Corre el riesgo de que no esté pensado en glorificar a Dios, sino que tiene cualquier otra motivación. Y si te detienes a pensar, yo en mi experiencia, todo lo que he estado pastoreando, me doy cuenta que mucha gente no piensa lo que hace. Lo hace porque así lo siente o lo hace porque así lo ha hecho. Y les puedo poner una pregunta simple. Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien que viene por primera vez a la iglesia, no tiene un contexto de lo que los cristianos hacen y todo le es nuevo. No sabe lo que los cristianos hacen cuando se reúnen, entonces viene y se pone a observar todo lo que los cristianos hacen. Y una pregunta que me han hecho en cierta forma repetitiva las personas que vienen las primeras veces es ¿por qué los cristianos aplauden cuando se acaba una canción en la alabanza? ¿Mm? Es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Qué responderías tú? ¿Por qué aplaudes? Estoy seguro que va a haber distintas respuestas, ¿verdad? Algunos van a decir, porque esa me gusta mucho, esa estuvo chida. Y aplaudiste porque estuvo buena la canción. Algunos dicen, no, pues no sé, yo vine aquí y vi que todos aplauden, pues yo también aplaudo, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que se lució, la manera en que cantó o la manera que hicieron este arreglo me gustó y les aplaudí. Ok, pero ¿por qué aplaudes? ¿Qué respuesta das tú? A mí pueden ver que es raro que yo aplauda, a veces aplaudo y a veces no. Me dirán, a Hernán no le gustó, por eso no aplaudió. No, ¿por qué aplaudes? ¿Qué le responderías a alguien que viene por primera vez? No tiene contexto de lo que los cristianos hacen. ¿Por qué se acaba la canción y le aplaudes? Algunos me han dicho, ¿por qué? ¿Por qué engrandecen a los que están ahí enfrente? Y yo he conocido personas que tratan de estar en la alabanza por los aplausos. El aplaudir tiene un contexto, ¿no? En nuestra cultura. ¿Por qué aplaudes? Porque te gusta algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aplauden los cristianos? ¿Les gustan las canciones y por eso aplauden? Ahora, si has visto otras congregaciones, también hay alguien predicando y de repente le aplauden. ¿Por qué le aplauden de repente? ¿Y por qué aquí sí aplaudes en la alabanza, pero no aplaudes en la predicación? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuál es la razón? ¿Y cómo es que eso glorifica a Dios? Bueno, pues no, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué camino así, no? Para glorificar a Dios, no. Pero fíjate bien que lo que estamos haciendo aquí, cuando llega alguien por primera vez, está tratando de entender qué están haciendo los cristianos. Y si estamos hablando de glorificar a Dios en lo que hacemos, y alguien viene y ve que estás aplaudiendo y te pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Dios? ¿Por qué los cristianos aplauden? ¿Qué respuesta darías? ¿Cuál es el razonamiento detrás de que aplaudas o no después de que se acaba una canción? No sé si lo has pensado. ¿Hay fundamento bíblico, dice, y aplaudiréis cuando los hermanos de la alabanza acaben? No. Tampoco hay algo que lo prohíba, y no aplaudiréis, no. Pero ¿por qué haces lo que haces? Ahora, quiero poner una serie de ejemplos que en mi experiencia viví para tratar de entender lo que no se debe de hacer o cómo es que podemos caer en el mismo error, porque son cosas muy sutiles de las cuales
no nos damos cuenta y terminamos haciendo simplemente porque estamos en la corriente de las cosas, porque los demás lo hacen o en automático, sin cuestionarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, quisiera poner una serie de ejemplos que yo experimenté recién entrando en la vida cristiana. Por eso traigo fresco esas cosas de qué piensas de los cristianos cuando vas a una reunión por primera vez, sin contexto, sin haber estado en una reunión de cristianos antes. Hay muchas dudas que surgen y quieres entender qué es lo que está pasando. Entonces yo me acuerdo mucho que recién cristiano, tienes muchas ganas de servirle a Dios, ¿verdad? Hay mucho que quieres hacer, pero no sabes nada. Estás en cero en cosas de Biblia, estás en cero en cosas del Evangelio, no tienes ni idea de lo que tú podrías hacer para Dios, entonces empiezas a pensar, ¿qué cosas hacen los demás cristianos para glorificar a Dios? Y dicen, bueno, pues los ves en la iglesia, algunos los ves enfrente, otros los veías allá en los controles, en las cámaras, y tú veías muchas cosas y dicen, bueno, piensas, eso es lo que los cristianos hacen para Dios, esa es la manera en que los cristianos sirven. Y yo me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para Dios? ¿Qué puedo hacer? De las distintas áreas que había en la iglesia donde yo escuché el Evangelio por primera vez, pues había de niños, había de teatro, había de títeres, había de mimos, había evangelismo en lugares complicados, ¿verdad? En colonias de riesgo. Había gente que llevaba alimentos a otras partes, había personas que servían en la iglesia y yo decía, ¿qué es lo que yo voy a hacer para Dios? Y me acuerdo que un joven, bueno, era de mi misma edad prácticamente en aquel entonces, por eso ahorita les digo joven. Bueno, él decía que él había decidido que él quería predicar de Dios, pero no en una iglesia, sino en las calles. Y que se le ocurrió que él se podía subir a los camiones, como él se movía en transporte público. Acá en Monterrey le decimos los camiones al transporte público, ¿verdad? Puedes ir en un camión y es transporte privado, pero vas en el camión, que se establece el transporte público. Entonces, como él se trasladaba siempre así, él dijo, siempre que me traslade de un punto a otro, me voy a parar y voy a hablarles del Evangelio a todos. Y recuerdo que yo decía, yo jamás me atrevería a algo así. Yo nunca me subiría a un camión y le diría, a ver, póngame atención todos, vengo a hablarles de Cristo y del Evangelio. Llegué a escucharlos algunas veces cuando iba a la universidad. Los escuchaba y a veces me daba vergüenza las cosas que decían y ver la reacción de las personas. Porque decía, ¿qué les pasa? O sea, tus creencias déjalas para ti. Vienes a interrumpir mi sueño en el camión, ¿verdad? Ya después que fui cristiano y les volví a escuchar, ponía atención a lo que decían. Y entonces yo pensaba, yo no me atrevería a hacer semejante cosa. Entonces, este chavo decía que ya había decidido que lo iba a hacer. Entonces, bueno, pasó algo de tiempo y cuando me lo volví a topar, le preguntaba, ¿qué onda? ¿Siempre qué hiciste? Ya ando en los camiones, ya ando predicando en los camiones. Y nos contaba las cosas que le pasaban, que a veces le gritaban, ya cállate, o que el chofer lo bajaba. Y que a veces decía, bueno, levante su mano quien quiera. En su momento él decía, y está mal, ¿verdad? Pero creo que lo hacía con buena intención. No lo justifica como quiera. Decía, quien quiera recibir a Cristo, levante su mano y hacemos una oración para que reciba a Cristo en su corazón. Y decía que había personas que en el camión decían que querían recibir a Cristo. Y eso me hizo pensarme que una vez que yo iba camino a la facultad, bueno, ya venía de regreso en la noche, ya bien cansado, agotado por todo el día, alguien se subió a predicar de Dios y habló de cosas que me llegaron. No levanté la mano ni nada, pero yo me acuerdo que en ese momento me puse a orar, decir, Señor, ayúdame. De manera que yo sabía que aunque muchos veían mal a esas personas, Dios había usado uno para hacerme entender que estaba haciendo cosas mal. Entonces yo llegué a tener muy buena imagen de este muchacho, por lo que se atrevía a hacer y lo que nos contaba que hacía. Y luego pasó algo de tiempo y llegaba con una tarjeta de presentación. Y tenía su nombre y abajo, donde viene tu profesión o tu puesto, decía evangelista. Y acá, muy elaborada la tarjeta de presentación. Entonces llegaba y decía, ¿cómo estás, mi hermano Hernán? Y a todos nos daba una tarjeta, y a todo el mundo le repartía tarjeta. Y es que soy evangelista. Y ya ni siquiera hacía falta preguntarle qué hacía. Él se dedicaba a contarnos todo lo que hacía. Y luego me di cuenta que no nada más al grupito que nos juntábamos, sino que principalmente iba donde había ahí la bolita de muchachas.
Y llegaba y sacaba sus tarjetas de presentación, se presentaba y se dedicaba a hablar de sí mismo. Y luego ya era demasiado el énfasis en lo que él hacía y en presentarse como evangelista. Pasa algo de tiempo y luego me enteré que se alejó del cristianismo por completo. Se regresó al mundo. Y yo me quedé pensando, ¿qué fue lo que pasó? Porque antes de regresarse al mundo, estaba haciendo una autopromoción en todos lados donde iba, promocionándose como evangelista y hablando de las cosas que le hacían los camiones. Yo me acuerdo que yo traté de acercarme a un grupo, de hecho, fui en varias ocasiones, un grupo que se iba ya en las colonias Sierra Ventana y esas donde está la mera mata de los problemas. Y nos íbamos a cierta hora en el día y había un guía que era el que tenía la experiencia ahí, parece que él había vivido ahí. Entonces conocí a algunas personas, íbamos a tocar la puerta y a ver si alguien nos quería dar tiempo para escuchar acerca de Jesús. Nadie nos dio tiempo nunca. Nunca pude ver ese ejercicio. Alguna vez hasta nos corrieron de ahí. Usted cállese y váyanse, no sé qué. Nos fuimos. Entonces no pude aprender mucho porque no vi el ejemplo, ¿verdad? Solo la experiencia de que a nadie le interesa escuchar del Evangelio. Entonces yo decía, bueno, lo podemos invitar a él. Si él se atreve a hacer eso en los camiones, nos va a ser de mucha ayuda verlo en acción. Y lo invitaba y no le interesaba. No, tengo muchas cosas que hacer, brother, no sé qué. Muchas veces le invité, nunca fue, siempre estuvo ocupado. Después me enteré que ya no era cristiano. Entonces, fíjate bien, ¿qué fue lo que pasó? Porque parece que todo empezó bien, ¿verdad? Quiero servir a Dios. Toma el valor, se pone a hablar en público, en los camiones, o no cualquiera hace eso. Y luego de repente llega con tarjetitas de él diciendo que es evangelista. Y a todo mundo le habla de él. Entonces te pones a preguntar, ¿hubo algo, un cambio en el camino? ¿O esa serie de cosas nos dan información de cuál era su motivación? Porque alguien que decide servir a Dios se enfoca en promocionar todo lo que hace para Dios, ¿verdad? Al grado de autodenominarse evangelista y entregar sus tarjetitas de presentación a toda la gente. Muchos de nosotros podemos acercarnos a Dios con una aparente intención de servirle, pero en el fondo estamos buscando otra cosa. ¿Me explico? Si este muchacho entra a ese tipo de servicio a Dios, luego se promociona a sí mismo, ya no tiene que ver Dios en el asunto, sino él y lo que él hace, eso es lo que se llama vanagloria. Eso es vanagloria. Porque en lugar de engrandecer a Dios por lo que hace, se engrandece a sí mismo. Habla de sí mismo. Y todos estamos propensos a ese problema. Porque haces lo que haces. Cuando preguntas por qué sirves a Dios, vas a encontrar muchas respuestas. Desde el que dice, bueno, pues porque yo quiero empezar aquí y luego que me den otra responsabilidad y luego otra responsabilidad hasta que llegue a donde yo quiero estar. Y dices, bueno, no es malo en sí mismo, pero no es la motivación correcta. No es la motivación correcta. Tú no le sirves a Dios como un medio para alcanzar algo. ¿Me explico? No es el medio para un fin. Servir a Dios es el fin en sí mismo, independientemente de lo que hagas para Dios. Entonces, me acuerdo que en el lugar donde yo me congregaba se hacía mucho énfasis en que Dios te ha llamado a grandes cosas, que Dios te ha llamado para las naciones o cosas de ese tipo. Por ejemplo, vamos a Hechos 9, versículos 10 al 16. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Justo después de que se encontrara con Jesús, queda ciego, y en una visión Dios demostró que iba a recuperar la vista por medio de Ananías. Y la parte que me interesa que nos centremos es el versículo 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel.
Entonces el argumento está así. Dios te ha escogido para llevarte a las naciones. ¿Se entiende? Entonces, todos los jóvenes soñábamos con irnos a las naciones. Y luego se organizaban viajes misioneros para ir a otra parte. Y entonces, pues todos decíamos, si yo tengo el llamado a las naciones, pues tengo que empezar por algo, ¿verdad? Y algunos se ponen a juntar dinero porque que se quieren ir a las naciones. Quieren hacer cosas grandes. Otro ejemplo clásico, David contra Goliat. Ese es un clásico que no falta. Tú eres David y hay un gigante al que tienes que matar. ¿Se entiende? Tienes que vencer, tienes que dar la muestra al pueblo de Dios. Todos tenían miedo menos David. Y yo andaba en todos lados buscando a mi Goliat para darle una pedrada en la frente. Todos queríamos ser como David. Todos queríamos un llamado a las naciones. Ok. Todos queríamos salvar a alguien, pelear alguna guerra, algo de proporciones grandes para saber que está siendo usado por Dios. ¿Me explico? Entonces, esa idea que normalmente tienes en la mente de que servirle a Dios, ser usado por Dios, tiene que ver con cosas grandes. La idea de que este muchacho, yo voy a hacer esto para Dios, pero esto me trae un beneficio, un título, soy alguien. No soy como cualquiera de la iglesia, ahora soy alguien porque hago algo especial para Dios. Y otra cosa que sucedió, que creo que les he contado en alguna vez vinieron a visitar un par de muchachas que eran hermanas, ¿verdad? De los mismos padres. Venían de otro estado y venían a visitar la iglesia porque tenían familia aquí en Monterrey. Y un familiar de ellas les pidió a mi hermano en la carne y a mí, que ayudáramos a estas chicas a sentirse bienvenidas en la iglesia, porque no conocían a nadie y estas chicas eran de nuestra edad. Entonces, como era su tía, no me acuerdo quién era, que nos pidió que fuéramos amables con ellas porque no conocen a nadie, dijimos mi hermano y yo, pues bueno, vamos a presentarnos y a presentarles a nuestros amigos, ¿verdad? Para que no estén ahí aisladas, que nadie te hace caso cuando eres nuevo en algún lugar, ¿verdad? Entonces fuimos y las muchachas muy amables, muy buena onda, ¿cómo están? Mira, soy Hernán y mi hermano tal, y aquí estamos, y de dónde nos visitan, tratando de sacar plática, ¿verdad? Y me acuerdo que una señora, que era quien nos discipulaba, ¿verdad? Porque era alguien que te tenía que enseñar cómo eran las cosas en la iglesia. Y me acuerdo que después de la iglesia nos íbamos a casa de ella, nos invitaban muy amablemente a comer y luego se ponían a hablar de Biblia para tratar de ayudarnos a agarrar la onda con el cristianismo, ¿verdad? Bueno, me acuerdo mucho que se nos acercó y nos dijo, quiero decirlo tal como lo recuerdo para no cambiar las palabras, ¿verdad? Pero en cierta manera ella concluyó que mi hermano y yo, como decimos acá en México, le estábamos tirando los perros a ellas. Como que en lenguaje universal, como si tuviéramos intenciones románticas con estas dos chicas. Por eso, aclaro, su tía, su familiar nos pidió que les ayudáramos a sentirse bienvenidas. Nosotros no fuimos como piraña a la carne, ¿verdad? Como buitre a la carroña. Fuimos con la intención de ayudarlas, ¿verdad? Honestamente. Bueno, esta señora como que ella percibió que no. Y fue a decirnos que, pues que ellas eran especiales, porque nosotros no conocíamos que ellas venían de cierta familia que eran especiales, porque a una de ellas, la mayor, Dios le había dado profecía de que se casaría con un pastor. Y la otra, la menor, tenía varios pretendientes que eran evangelistas y misioneros. Y nos dijo que nos olvidáramos de ese tema, que eran inalcanzables para nosotros. Ahora, nuestra intención jamás fue ligárnoslas, ¿verdad? Estábamos haciendo algo que nos pidieron para que las chicas se sintieran bienvenidas. Por más que le tratamos de explicar, mi hermano y yo a la señora, que no teníamos ninguna intención de ese tipo, como que ella nos dijo, olvídense, son inalcanzables, ellas son especiales. Y eso me dejó pensando mucho. Para empezar, me menospreció, ¿verdad? Yo era un don nadie. ¿Por qué? Porque no era evangelista, no era misionero, no era pastor. Ellas eran especiales porque tenían pretendientes evangelistas y misioneros y porque a una se le había profetizado que se casaría con un pastor. Eso me abrió los ojos a empezar a ver cómo los cristianos entendían esas cosas del servicio. Y me hace atar cabos con el chavo de las tarjetas.
Porque si tú no haces algo grande, algo llamativo, eres un don nadie. Entonces este muchacho decide irse a predicar a los camiones, genera sus tarjetas de presentación y a todo mundo se presenta como un evangelista. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es su intención? Dejar de ser un don nadie, ¿verdad? Ser alguien para Dios. Entonces tienes el bombardeo constante de que tienes que ir a las naciones y que tienes que hacer grandes cosas y que debes extender el reino de los cielos. Y luego tienes este concepto, que tristemente lo sigo viendo en muchas partes, donde existen 3 tipos de cristianos en las iglesias, ¿verdad? La realeza, la nobleza y los plebeyos. La realeza, el pastor y su familia directa. Son los reyes, donde quiera que están. Y algunos se lo toman tan literal que cuando ellos se retiran, le heredan a su hijo el pastorado, ¿verdad? Ignorando lo que la Biblia dice por completo. Bueno, ellos son los reyes. ¿Quiénes son los nobles? Pues la gente acomodada, hablando socialmente, pero entre los cristianos, bueno, pues los líderes, los de la alabanza, otros familiares del pastor, familiares de los líderes, familiares de los de la alabanza, ¿verdad? Eran la nobleza. Estos estaban más cerca de la realeza. ¿Y quiénes eran los plebes? Pues todos los demás, los don nadie. No hacemos nada. Y de repente había milagros donde alguien de la plebe subía a la nobleza. Y algunos subían a la realeza, ¿verdad? Cuando se casaba una de las hijas del pastor, ¿verdad? Subía en la escala. Y eso a mí me generó un serio conflicto, porque no le hallaba sentido. Tú eso mismo lo ves creo yo, en cualquier posada navideña de una empresa. Está la mesa de los altos y luego de los jefes y luego acá toda la raza que ahí andan y que bailan y cual. Pero se ve la diferencia, la jerarquía, y lo mismo vi en la iglesia. Y no me cuadraba, me decepcionó mucho. Por eso yo no quería saber nada de la nobleza ni de la realeza. Yo jamás hubiera escogido ser pastor. Pero parece que Dios, de forma irónica, le place llamarme al pastorado. No me obligó, ¿verdad? Me persuadió. Pero siempre he buscado dejar en claro que ese concepto es antibíblico, es erróneo 100%, y sucede entre los cristianos. Y muchos de ellos lo hacen con buenas intenciones. Están tratando de servir a Dios con la mentalidad de que servir a Dios tiene que ver con qué ministerio tienes en la congregación, o con quiénes son tus familiares, o qué tan grande es lo que se supone que estás haciendo para Dios. Y luchan por ser alguien. Así como tú en una empresa ves empleados que se esfuerzan por ir avanzando porque quieren un mejor puesto, por consecuencia mejor sueldo, también en la iglesia hay personas muy confundidas que piensan que es lo mismo y que están en la iglesia, buscan servirle a Dios, pero no porque Dios es digno de servicio, sino porque es un medio para alcanzar lo que buscan. Para sobresalir, para que les aplaudan, para que los amen. Y eso está completamente equivocado, ¿verdad? Nada de eso debe pasar en nuestra congregación, nada de eso. Por eso aquí no hay lugares especiales, no hay cajones de estacionamiento especiales, no hay filas VIP, no hay privilegios para nadie, no importa quién seas. Porque hay un serio error y una doctrina destructiva en esa forma de pensar, que separa a los hijos de Dios en categorías, algunos más especiales que otros, y eso es contrario a la Escritura. La Biblia afirma, todo el que ha nacido de nuevo ha sido llamado por Dios. Todo el que ha nacido de nuevo ha sido llamado por Dios. Tú no necesitas un llamado especial, ya fuiste llamado. Los cristianos han llegado a la conclusión de que sirven a Dios en la iglesia y que para servir a Dios tienes que hacer algo en la iglesia. Claro que se sirve a Dios en la iglesia, pero no solo en la iglesia. Y a algunos Dios los ha llamado para servir aquí de manera visible y a otros no, pero eso no hace a unos más importantes que otros. En términos bíblicos, todos somos iguales. Los hombres y mujeres en el ministerio, cualquiera que sea el ministerio aquí en la iglesia, tienen exactamente el mismo valor a los ojos de Dios. Entonces, si alguien respeta el llamado que yo tengo para ser pastor, de la misma manera debe respetar a cualquiera de los sugieres.
cualquiera de los maestros, cualquiera de los que están en ventas, porque no hay mayores o menores llamados. Todos fuimos llamados a glorificar a Dios. Piensa en Juan el Bautista. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Que no había otro más grande entre nacido de mujer que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no hizo lo que Eliseo, ni lo que Elías, ni lo que Moisés, ni siquiera lo que los apóstoles hicieron. El juego de la vida secular y de las empresas y de cualquier organización humana no aplica en la congregación. Entonces, si todos somos hijos de Dios y Jesús pagó el precio por todos, ninguno aquí salió más caro que otro, ¿verdad? Ninguno aquí estaba en oferta cuando Jesús compró tu libertad. Jesús pagó el mismo precio por todos, la sangre de Cristo. Es el mismo precio por cada uno de nosotros. Así que consideremos de nuevo el caso del apóstol Pablo para empezar a entender la doctrina de la vocación, que es una doctrina fundamental que quizás muchos de nosotros olvidamos. Dice, otra vez Hechos 9, 10 al 16, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, ya he visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pausa. Imagínate que tú eres Saulo y estás ciego. Sabes que te encontraste con Jesús a quien perseguías, o sea que la regaste feo, te quedaste ciego y en una visión te muestra que vendrá una persona que se llama Ananías y que va a hacer que recobres la vista. Cuando Ananías entre y Saulo ciego y escucha a Ananías y recobre la vista, ¿quién va a ser glorificado? ¿Ananías o Dios? Dios, porque anticipó Dios que eso es lo que iba a pasar. Ananías es el medio nada más. No hay mérito en Ananías. Ananías no dijo, se me ocurre que voy a ir a este lugar. No. Dios le habla a Ananías y le dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ananías tiene que obedecer lo que se le encomendó y aún así se resiste, ¿verdad? Dice versículo 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos de Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pausa. No sé qué le pasa a Ananías en su mente, pero piensa que a Dios se le escapó ese detalle, ¿verdad? ¿Sabes qué, Dios? Nomás que te cuento que ese hombre es muy problemático. Creo que no lo has tomado en cuenta. ¡Qué absurdo! Fíjate bien qué clase de hombre es Ananías. Como que no está habituado a que Dios le pida que haga ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque se pone a argumentar contra Dios diciéndole, no es una buena idea que le haga recuperar la vista a ese hombre porque no sabes todos los problemas que causa ese hombre. Respuesta de Dios, versículo 15. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces le dice a Ananías, tú ve, ¿verdad? Número 1. Número 2, en cuanto al problema de lo que ha causado este hombre, lo tengo en claro, y él va a padecer mucho por mí. Justicia, ¿verdad? Ese sufrimiento que provocó Pablo, dice Dios, va a padecer por mi nombre. Ahí hay justicia. ¿Se entiende? Pero le dice, es mi instrumento escogido. Ahora, la palabra instrumento es el griego skeuos, recipiente, instrumento u utensilio. Quiero que te grabes esa palabra porque la vamos a conectar con otros pasajes. Este hombre, o sea, Saulo, es mi instrumento, mi recipiente, mi utensilio, mi instrumento. Eso es lo que es Saulo desde la perspectiva de Dios. Saulo es un recipiente. ¿Ok? Luego, Romanos 9, 20 al 21. Dice, respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Pablo está argumentando, Dios hizo a todos los seres humanos y a todos los hace con un propósito, a todos, sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios, todos tienen un propósito, ¿verdad? Dice Pablo, a unos dice, para hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales
y otras para fines ordinarios. Unos para fines especiales, otros para fines ordinarios. Pero no hay ninguna vasija que Dios haya hecho porque estaba aburrido, ¿verdad? No hay nadie que dijo, pues ya no necesito, pero pues me quedó masa, me quedó barro, así que ahí voy a aventar unas cuantas a ver qué sale. No, todos tienen un propósito y lo vemos claramente con Judas Iscariote, ¿verdad? Jesús dijo, este nació para perderse. Ok, todos tienen un propósito, seas o no seas cristiano, toda vasija de barro que hace el alfarero o tiene propósitos especiales o tiene propósitos ordinarios. Pero ojo, no está hablando entre cristianos ordinarios y cristianos especiales. Está hablando entre los elegidos y el resto. ¿Se entiende? Ahora, 2 Corintios 4, versículos 6 al 7. Dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ahora, cuando dice la Escritura en Hechos que Pablo es instrumento de Dios, habla de un utensilio, de un recipiente. Cuando dice que el alfarero hace vasijas, la palabra vasijas es exactamente la misma, utensilio o recipiente. Y cuando leemos aquí en 2 Corintios, dice, bueno, en versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, es la misma palabra otra vez. Entonces, la perspectiva bíblica es que todos somos vasijas de barro. Y lo que hace que una tenga usos especiales es lo que contiene, ¿verdad? Algunas contienen el Espíritu Santo, otras no. ¿Quiénes son los únicos seres humanos que tienen el Espíritu Santo? Aquellos que han nacido de nuevo. Los hijos de Dios. Entonces, la vasija de barro no tiene nada especial en sí misma. Lo que hace que la vasija sea especial es lo que la vasija contiene. ¿Se entiende? Por eso no hay vasijas mejores o vasijas peores. Todos somos vasijas de barro. Lo que te hace especial es lo que Dios ha puesto en ti. Pero eso que puso en ti no es tuyo. No es parte de la vasija. No es parte del barro. Es lo que Dios te ha dado para guardar. ¿Se entiende? Entonces, si todos somos barro, no hay realeza, no hay nobleza y no hay plebes. Todos somos iguales. Eso implica que tanto una vasija como la otra, de los que son para usos especiales en el pueblo de Dios, todas tienen el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Todas las vasijas que son los hijos de Dios son para usos especiales, todas han recibido al mismo Espíritu Santo. Es absurdo decir que hay vasijas mejores y vasijas peores entre los hijos de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo en todos. Por consecuencia, si has sido llamado a pastorear o si has sido llamado a cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, no te hace más especial que aquellos que han sido llamados a servir fuera de la iglesia. Porque no nada más se sirve en la iglesia, no nada más eres ministro o tienes un ministerio en la congregación, también fuera de la congregación. Y no estoy hablando del alcance a los pobres o de ministerios que van a otros lugares fuera de la iglesia. Estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Y en eso consiste la doctrina de la vocación. Por eso tenemos que entenderlo. Mira, 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, todos somos realeza. No hay diferencia entre nosotros entonces. No tiene nada que ver lo que se te encomendó con respecto al valor que tienes como hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, algunos sirven en la iglesia, otros fuera de la iglesia, con cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. La palabra vocación proviene del vocablo latín vocatio, que significa llamado. Real Academia Española, la palabra vocación, inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente el de la religión. Estoy hablando de un diccionario secular, ¿verdad? No de un diccionario cristiano.
Y la palabra vocación trae por definición aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo sé que ahorita en términos de nuestra cultura nadie habla de la vocación como algo relacionado con Dios, ¿verdad? Pero tiene que ver con aquello a lo que te dedicas. Y desde la definición de la palabra, eso a lo que te dedicas es un llamado de Dios. ¿Me explico? Entonces, la vocación es aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer. Se basa en la premisa de que Dios te llamó. Todos los que han nacido de nuevo han sido llamados por Dios para proclamar sus obras, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una vocación, pero no es la misma, definitivamente. Así que veamos un ejemplo. Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Okay. De aquí surgen muchas preguntas partiendo de los que son nuevos. A ver, ¿cómo le hizo Adán para cultivar y cuidar el Edén? ¿Qué es lo que había pasado en el Edén? Dios plantó un huerto, ¿verdad? Con toda clase de árboles frutales, buenos para comer. Ese es el Edén. Y puso a Adán ahí para que lo cultive, lo cuide. Ok. ¿Sabía Adán cultivar? Está nuevecito, recién creado, ¿verdad? Del barro, Dios lo forma, ahí está. ¿Quién le enseñó a cultivar? Pregunto. O él se puso a ver así, sale de la tierra, quizás si yo le pongo tierra a otra cosa va a crecer. No, no lo dedujo él. Dios creó a Adán con las capacidades necesarias para cumplir su tarea. ¿Cuántos años tenía Adán cuando fue creado? 0, ¿verdad? Como un bebé, ¿cuánto tiene? Lleva 4 semanas. ¿Cuántas semanas de vida tenía Adán cuando fue creado? 0 semanas de vida. Sin embargo, se le encarga que cuide el Edén. Su tarea es cultivarlo. Ok, trabajo. Recién fue creado y ¿qué le puso a Dios? ¿Qué le puso Dios a hacer? Trabajar. Por consecuencia, el trabajo no es una maldición, ¿verdad? Después de que Adán y Eva se rebelan, Dios le dice, con el sudor de tu frente trabajarás. Así que quedó maldito el trabajo, pero el trabajo no es maldición. El trabajo es el diseño de Dios para el hombre. Lo habíamos estudiado la semana pasada. Dios creó a Adán y Eva para que lo glorifiquen, para que a través de ellos y lo que ellos hacen, la creación vea quién es Dios, ¿verdad? Cuando lo pone a trabajar, tú vas a encargarte de cultivar el Edén, Dios capacita a Adán, ya viene con toda esa información para que cumpla su tarea. Claro que son habilidades que Dios le dio para mostrar el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Ahora, cuando le dice después que tiene que ponerle nombre a los animales, ese es otro trabajo, ¿verdad? Tiene que cuidar el Edén y aparte tenía que ponerle nombre a los animales. Y eso es lo que por definición se conoce como taxonomía. Taxonomía, Real Academia Española. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática con sus nombres de los grupos de animales y de vegetales. Entonces tienes 2 tareas asignadas a Adán. Cuidar el Edén y hacer ciencia. Taxonomía. Empieza a clasificar los animales y ponles nombre. Antes de la maldición, antes del pecado. Esa es la tarea fundamental, ¿verdad? Ahora, eso que recibió Adán, él no lo pidió, no se le ocurrió, Dios se lo dio, ¿verdad? Pero también vemos que en la Escritura habla de dones que Dios da. Por ejemplo, Romanos 12, versículos 6 al 8. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hacemos distinción, ¿se acuerdan? Entre dones y talentos. ¿Qué es un don? Es como lo que está aquí listado en Romanos. Son cosas que Dios te dio sobrenaturalmente que solo aplican para la iglesia. Si vas a enseñar, enseña. Si vas a dirigir, dirige. Vas a prestar un servicio, que lo preste. Está hablando de cómo vienes a servir a la congregación.
Son dones que Dios ha dado solo a los que han nacido de nuevo, a ningún otro ser humano. ¿Por qué? Porque esos dones son para la iglesia. El propósito de un don dado por Dios es que sirvas a la iglesia, no que te sirvas a ti mismo. Pero no se parece a lo de Adán para cultivar el Edén, ¿verdad? Es distinto. Porque lo que Adán hacía era para él. Los dones que Dios nos ha dado no son para nosotros, sino para la iglesia. Ahora, distinguimos entre dones y talentos. Vamos a un ejemplo de Éxodo 31, versículo 1 al 6. Los israelitas salen de Egipto. Dios le dice a Moisés, hay que construir un tabernáculo, y le muestra un diseño. No nos da detalle de ese diseño que Moisés vio, pero Dios le dice a Moisés, haz todo como el modelo que te mostré. Y luego tú tienes en Apocalipsis que Juan describe que vio el tabernáculo, el mismo que vio Moisés, el que no fue hecho por manos humanas, del cual Moisés hizo un modelo. Entonces, ¿entendemos qué fue lo que vio Moisés cuando Dios le presentó el modelo del tabernáculo? El tercer cielo al que fue Juan, donde dice que vio el tabernáculo, que no fue hecho por manos humanas. Y le dice a Moisés, tal como te lo mostré, así se debe de construir. Y luego, Éxodo 31 al 6 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, y sigue describiendo. Entonces, Bezalel, dice, lo ha llenado del Espíritu de Dios, sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Y también dice, he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que he mandado hacer. Lo reciben sobrenaturalmente porque no hay artesanos entre los israelitas. Todos eran esclavos dedicados a construir ladrillo. ¿Se acuerdan? ¿De dónde sacas quién va a trabajar el oro y las piedras preciosas? Bueno, Dios los capacita. Piensa, tú tienes una habilidad dada por Dios para hacer toda clase de joyería y trabajo con materiales preciosos. Tu trabajo es construir lo que Moisés te va a decir en cuanto al tabernáculo. Y luego, ¿qué vas a hacer? Ya acabaste. ¿Y el don te lo va a quitar Dios? No, se lo dejó. ¿Y de qué le serviría? No, luego pongo mi negocio. Artesanías y creaciones. Hernán Valdés. Tengo una habilidad que me va a dar de comer mucho tiempo, toda mi vida. ¿Se entiende? Ahora, Éxodo 35, 30, 35. Moisés le dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera, realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios le ha dado a él y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Además de darles la capacidad de hacer, les dio la capacidad de enseñar a otros. Y tuvieron que enseñar a muchos otros. Y los demás que aprendieron de ellos también tuvieron la habilidad para construir todo lo que tenían que construir. Ahora, estas habilidades dadas por Dios, ¿se parecen a las que leímos en Romanos? De compasión, de dirigir, de enseñar. Dices, bueno, el de enseñar cuadra, pero los demás no tienen nada que ver. Se les dio habilidades con un propósito para glorificar a Dios en el tabernáculo y son habilidades que le quedan a ellos. ¿Me explico? De las cuales ellos podrían vivir sin problema. La habilidad que Dios le dio a Adán para cultivar el jardín del Edén, para cuidarlo, después le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, sembrarás la tierra y te dará espinos. Esa habilidad que Dios le dio era para que eso sostuviera, pero viene el problema con el trabajo, ¿verdad?
que bajo maldición el trabajo ya no es agradable. Entonces, cuando hablamos de todo género humano, decimos, todo género humano es una vasija de barro, para usos comunes o para usos especiales, los que Dios ha decidido salvar y los que Dios ha entregado a sus propios deseos. Todos tienen un propósito. Ahora, estas habilidades que Dios da para cumplir tareas específicas para tu propio beneficio no son exclusivas de los hijos de Dios. Todo ser humano tiene habilidades dadas por Dios para que viva de eso. Solo los hijos de Dios tienen dones para servir a la iglesia. Eso implica que desde la perspectiva bíblica, todos los hombres tienen un servicio a Dios, ¿verdad? Cumplir con un propósito, seas o no seas cristiano. Todos tienen un propósito y a todos se les va a demandar. Cualquiera que sea bueno en las finanzas y la use para enriquecerse, para hacer trampa y para engañar a las personas, está usando la habilidad que Dios le dio para mal y rendirá cuentas de lo que hace. Entonces, cuando tú ves a alguien que no le interesan las cosas de Dios y es muy bueno en lo que hace, tienes que entender quién le dio esa habilidad. Dios. Que Él la distorsione para mal, eso es cosa de esa persona. Pero Dios dio la habilidad. Por lo tanto, todos tenemos un servicio que prestar a Dios. Y esa es la terrible noticia para los que no son de Dios. Que Dios les va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Se aprovecharon de otros, se enriquecieron, engañaron, defraudaron. Les va a ir muy mal. Y ahorita leeremos al respecto. Pero entonces, aquellos que piensan que servir a Dios tiene que ver con venir a la iglesia, están muy equivocados. El ministerio que tenemos en la iglesia, dicen, es sagrado, sí. Y también tu trabajo es sagrado. También lo que haces en tu casa es sagrado, porque son cosas que Dios te dio para que lo glorifiques. Entonces, no me hace más especial a mí por estar aquí hablando enfrente que el obrero en una planta que se dedica a glorificar a Dios con las habilidades que Dios le dio. Somos igualmente vasijas de barro, con el mismo tesoro dentro, el Espíritu Santo. Y tan sagrado es lo que yo hago aquí, como el trabajo que Él hace en la planta para glorificar a Dios. ¿Se entiende? Tanto respeto se debe a alguien que sirve aquí en la iglesia, como a alguien que glorifica a Dios en su casa, como un estudiante que glorifica a Dios en la escuela, como un trabajador que glorifica a Dios en la empresa donde está trabajando. No hay distinción. Entonces, cuando pensamos, bueno, yo nada más trabajo, ¿qué hago para glorificar a Dios? ¿Cómo que qué hago? Ese trabajo en el que estás es lo que Dios te dio para glorificarlo. ¿Se entiende? Piensa en la cantidad diferente de trabajos. Oye, no sé, yo soy albañil y yo tengo que ir a la obra y yo escarbo y echo cemento y ¿cómo voy a glorificar a Dios ahí? Ahí Dios te puso para que Él sea glorificado. ¿Cómo lo hago? Hablaremos la siguiente semana con más detalle, pero es tan fácil. ¿Cuál es una característica común de la mayoría de los albañiles? ¿A qué horas te dicen que van a llegar y a qué horas llegan? Me dicen, oiga, Lic, no sé, todos te dicen Lic o ingeniero, ¿verdad? Aquí voy a estar a las 8, pero a las 8, 10 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿No que a las 8? Ah, nadie trabaja a las 8. Y luego ya van a empezar a trabajar. No, primero vamos a almorzar. Y se van a comprar unos tacos, ¿verdad? ¿Por qué no te los compraste antes de llegar y ya vienes almorzado? No, porque los albañiles dicen que primero tienes que llegar y luego te pones a almorzar. Ah, pero eso sí, dan las 6 y avientan todo y se van, porque ya es su hora de salida, ¿verdad? Ahora, tú eres albañil, pero primero eres cristiano antes que albañil. ¿Cómo vas a glorificar a Dios ahí? Dice la Escritura que tú sí sea sí y tú no sea no. Eres albañil y dijiste que a las 8 llegas almorzado. ¿Se entiende? Y para empezar, eso va a ser una enorme sorpresa para el que te contrató. Dice, mira, un albañil que llega almorzado y a la hora que dijo. Sorprendente.
No tienes que estar aquí predicando la palabra. No tienes que andar predicando en los camiones. No tienes que ser familiar de alguien de la realeza. Tienes un ministerio en el lugar donde estás y se te va a demandar por eso. ¿Se entiende? Oye, no, es que quiero servirle a Dios y están en el trabajo y hacen las cosas mal en el trabajo, pero vienen y aquí se visten muy bien y aquí ponen su cara de cristiano y piensan que están sirviéndole a Dios, mientras tienen un mugrero en su trabajo y saben que eres cristiano. No estás honrando a Dios, no estás glorificando a Dios, estás mancillando su nombre. ¿Se entiende? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Pablo siempre se presentaba como siervo, ¿verdad? Y dijo que tenía muchísimas credenciales, ¿verdad? Cosas de qué jactarse, pero que lo consideraba como basura. En el original es como estiércol. Yo soy un siervo. Y ese es el enfoque. Cuando yo les he dicho, no eres un empleado que es cristiano, no eres un obrero que es cristiano, no eres un vendedor, no tienes un puesto de tacos, hamburguesas y eres cristiano. Eres cristiano en primera instancia y luego le agregas lo que tú quieras. Soy un cristiano que tiene un puesto de tacos. Ok, como cristiano que eres, ¿cómo vas a glorificar a Dios en tu puesto de tacos? ¿Cómo le vas a hacer? Ese es el enfoque. Es un puesto de tacos como aquí en México hay tacos donde sea, a un lado unos de otros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que tu puesto de tacos glorifica a Dios? Ah, ya sé, le voy a poner Jehová es mi salvación. No, no estoy hablando de eso. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los clientes a tu puesto? Vendes hamburguesas, vendes tacos, vendes lo que tú quieras. ¿Cómo vas a glorificar a Dios ahí? Bueno, voy a poner alabanzas. No, no estoy hablando de eso tampoco. Dice la Escritura, palabras de Jesús, cuando te piden que lleves la carga 1 milla, ¿qué dijo Jesús? Llévala 2. Más adelante, si Dios lo permite, estudiaremos con más detalle eso. Pero ya por ley, puesto que son un pueblo oprimido, subyugado, cualquier soldado romano podía decirle a cualquier ciudadano que le llevara la carga que trajera, máximo 1 milla. Y no 1 milla en el sistema métrico de nuestros amigos de Estados Unidos. 1 milla en aquel entonces eran 1000 pasos. Por ley, cualquier soldado romano que te vea en la calle te puede decir, hey, lleva esta carga 1 milla, llévala 1000 pasos por mí. No importa si tienes compromisos, no importa si llevas a algún lugar, si estás muy cansado, no les importa. Por ley tenías que llevar la carga 1000 pasos. Y Jesús dice, te piden que lleves 1000, llévala 2000. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué crees tú que le pasaba? ¿Cuál era la experiencia que tenían los soldados cuando le pedían a alguien que les llevara la carga 1000 pasos? ¿Cómo reaccionaba la gente? ¿Crees que le decía, ah, sí, cómo no, con mucho gusto? ¿Y usted también quiere que le lleve su carga? No, te arruina el día, ¿verdad? Y si el soldado no lo quiere llevar, porque es una carga pesada, la tienes que llevar tú. Y Jesús te dice, llévala 2. ¿De qué se trata? De que el soldado que te está obligando a llevar la carga se dé cuenta que tú eres diferente. ¿Por qué la llevas 2 millas? Por puro gusto, Señor. ¿Pero por qué? La Escritura dice, lo que hagas hazlo como para Dios, no como para los hombres. Y estás glorificando a Dios. ¿Se entiende? Entonces, un cristiano que trabaja en lo que sea que trabajes, ¿qué se espera cuando te encargan que hagas algo? ¿Que hagas lo que se te pidió o que le agregues a lo que se te pidió? Que le agregues. Y ese concepto se llama valor agregado. Si tú vendes algo y otra persona vende también eso,
y cuestan lo mismo, pero tú siempre le das algo gratis, extra, que mejore el servicio, ¿a quién le van a comprar? A ti, ¿verdad? ¿Lleva un beneficio glorificar a Dios en el trabajo? Pues sí, pero esa no debe ser mi motivación. Lo hago porque Dios es digno y debo glorificarlo. ¿Me pediste que hiciera esto? Aquí está lo que me pediste, más esto extra. Y cuando sepan que eres cristiano y que lo entregaste a tiempo y les diste más, no van a tener queja alguna. La opinión que tengan de los cristianos va a ser muy distinta y van a decir, ¿sabes qué? Consígueme más cristianos. ¿Se entiende? No tuviste que predicar, no tuviste que evangelizar. Ahí donde estás, estás siendo luz en las tinieblas. Estás glorificando a Dios. Cuando se enteren de que eres cristiano y el enfoque que tienes solo por engrandecer a Dios, te ganas el derecho a hablar. Cuando hables, te van a escuchar. Ahí está la oportunidad para hablar del Evangelio. No es lo mismo ver a alguien que siempre queda mal, no hace lo que se le pide, siempre está rezongando. A veces lo hace y a veces no lo hace y luego te dice, no, pues yo soy cristiano. ¿Quieres ir conmigo a la iglesia? Claro que no, yo no quiero ser como tú. Estoy mucho mejor que tú ahorita. ¿Qué clase de Dios deja que hagas todo el mugrero que haces y no te dice nada? ¿Te la pasas ahí metido en la iglesia? ¿Y aquí de qué sirve? ¿De nada? ¿Vienes y me haces puro mugrero en el trabajo? ¿De qué sirve ser cristiano? ¿Qué clase de personas son los cristianos? ¿Se entiende cómo mancillas el nombre de Dios? Pero si fuese al revés. Oye, ¿no tienes otro amigo cristiano que quiera trabajar aquí? ¿Por qué? No porque seas cristiano, sino porque les generas un beneficio. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice Pablo que es un siervo, está dejando en claro, no hago lo que yo quiero, hago lo que es correcto a los ojos de mi Señor. Y sí implica más trabajo, implica más esfuerzo, pero no para ti, para Dios. Es que mi jefe, tú no sabes cómo es mi jefe, la Biblia es clara, hazlo como para Dios, no como para los hombres. Entonces, todos tienen un ministerio, todos, aunque no estés aquí predicando el Evangelio. Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de la vocación? Que todos tenemos un ministerio. Todos servimos a Dios. Todos recibimos habilidades para glorificarlo. En la iglesia, fuera de la iglesia. Y tan valioso es el ministerio que haces aquí como el que haces en tu trabajo. Eres ama de casa y no trabajas, ¿cómo glorificas a Dios en tu casa? Eres estudiante, ¿cómo glorificas a Dios en la escuela? ¿Qué clase de estudiante eres? ¿Se entiende? ¿Cuál es el enfoque? ¿Por qué haces lo que haces? Voy a la escuela, ¿por qué? Pues que me obligan. Bueno, si te dices cristiano, tienes que repensar muy bien eso. Voy a la escuela, sí, me estoy preparando para un futuro, es una llave, no es garantía. Soy un cristiano que va a la escuela. Por lo tanto, soy cristiano en la escuela y donde quiera que me encuentre. Y mi principal responsabilidad como cristiano es glorificar a Dios. Entonces, ¿dónde glorifico a Dios? En cualquier lugar en el que te encuentres. Ese es el enfoque. Si te pones a pensar cómo glorificas a Dios, tienes que pensar por qué haces lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces?
Así que examínalo. En tu interior, ¿por qué haces lo que haces? Si encuentras que usas a Dios como un medio para alcanzar lo que quieres, más vale que cambies de camino. De ese camino solo te lleva a la destrucción. Hago lo que hago porque Dios me ha dado las capacidades para hacerlo, para glorificar su nombre. Y como estoy hablando de talentos, esto me sirve para mi sustento. Los dones que me haya dado los voy a poner en servicio a la iglesia. Pero mi ministerio está en la iglesia y fuera de la iglesia. Todos somos vasijas de barro. Y todos los hijos de Dios tienen el mismo tesoro en ellos, el Espíritu Santo. Por lo tanto, no mires a nadie hacia arriba, como si fuese mayor que tú, ni hacia abajo, como si fuese menor que tú. Todos somos iguales. ¿Se entiende? Nadie, por favor, nadie, no permitas que pase eso. Personas que nos ha pasado, que llegan y traen esa doctrina de que quieren ser de la nobleza, quieren ser de la realeza. Mi hermano, no tienes que quedar bien con nadie más que con Cristo. ¿Me explico? Cuidémonos unos a otros, que no se hagan esas jerarquías aquí entre nosotros. Es absurdo bíblicamente. ¿Tienes responsabilidad? Excelente, cúmplela. Pero tan sagrada es tu responsabilidad aquí como la que haces fuera de aquí. ¿Se entiende? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La próxima semana, si Dios permite, trataré de poner ejemplos en las distintas cosas o situaciones en las que nos encontramos para saber cómo pensar en glorificar a Dios. Aclaro, siempre vamos a tener defecto en lo que hacemos, ¿verdad? Es imposible hacerlo a la perfección, pero hay que avanzar, hay que avanzar. La vamos a regar feo muchas veces y te lo anticipo, porque cuando lleguen esos días se siente muy feo que tú quieres glorificar a Dios y termines haciendo lo opuesto. Pero de eso se trata, de que Dios, conforme vas avanzando, te va mostrando dónde está tu problema, dónde está el área que tienes que trabajar, dónde está tu debilidad y que te pongas a avanzar. Pero el ejercicio de reflexionar por qué haces lo que haces es el punto de partida. Examina con toda honestidad para contigo mismo. ¿Por qué vas al trabajo? Claro que para vivir, claro. Pero ¿cuál es tu propósito? Si tú nada más vas para cumplir y obtener dinero, estás cerrando al blanco. No estás glorificando a Dios. Voy a trabajo, voy a glorificar a Dios. Y es el medio en el que Dios me provee para seguir viviendo. ¿Se entiende? Si tú vas, voy a hacer las cosas bien para que me asciendan. Ya te equivocaste otra vez. Porque cuando llegue el puesto y se lo den a otro, te vas a deprimir muy feo. Y vas a decir, ¿de qué me sirvió servirle a Dios? No estaba sirviéndole a Dios, te estaba sirviendo a ti mismo. Por eso yo voy a hacer las cosas lo mejor que pueda para la gloria de Dios. Y si eso implica que me suben de puesto, gracias a Dios. Si no, no me importa, sigo glorificando a Dios. Mi propósito no era subir de puesto, mi propósito era glorificar a Dios. ¿Se entiende? En todo lo que hagas, en todo, primero eres un cristiano y luego agrégale lo que tú quieras. No se te olvide. Así que vamos a orar, Señor, ayúdanos, porque nos enredamos en las cosas de este mundo, aceptamos la ideología de este mundo, pensamos como la gente de este mundo y nos olvidamos de darte la gloria, nos olvidamos de buscar tu gloria. Vemos los medios que nos has dado para glorificarte como medios para beneficiarnos y perdemos el sentido, Señor, de lo que deberíamos estar pensando. Vamos en automático a trabajar, vamos en modo automático a estudiar, hacemos las cosas de la casa en modo automático sin pensar cómo es que estamos engrandeciendo tu nombre. Por eso queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, porque nos hemos vanagloriado,
porque pensamos que es debido a nuestro esfuerzo, pensamos que es debido a nuestra capacidad, olvidándonos que tanto el esfuerzo como la capacidad nos han sido concedidas por ti. Ayúdanos, Señor, a vernos a todos como iguales. Todos somos vasijas de barro. Todos tus hijos tenemos el mismo tesoro adentro. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos unos a otros, que ninguno de nosotros voltee hacia arriba o hacia abajo para ver a sus hermanos. Que todos respetemos y valoremos el servicio que dan, sea visible o no, sea dentro de esta iglesia o en su lugar de trabajo. En donde quiera que se encuentre, ayúdanos a valorar el servicio a ti, por sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender, Señor, que fuimos creados para tu gloria. Y esta naturaleza pecaminosa nos estorba, pero con tu Espíritu Santo podemos avanzar y podemos esforzarnos en que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a quitarnos de en medio cuando las cosas salen bien. Ayúdanos a concluir y a ser como Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que tú seas exaltado. Ayúdame, Señor, a ser coherente, congruente entre lo que sé de la Biblia y lo que hago. Ayúdame, Señor, a ganarme el derecho a hablar con mis compañeros de trabajo, en la escuela, donde quiera que me encuentre. Que puedan saber y discernir que no soy de este mundo, que soy tuyo, Señor, porque no me comporto como este mundo. Ayúdame a estar en paz, como dice la Escritura, con todos los hombres en la medida de lo posible. Ayúdame, Señor, a ponerte en primer lugar en todas las cosas. A ponerte en primer lugar sobre mis sueños, sobre mis metas, sobre mis anhelos, sobre mis expectativas. Ayúdame a recibirlo todo de parte de ti, porque todo proviene de ti, Señor. Ayúdanos a entender que hay mucho que trabajar, pero a no desesperarnos. Saber que tú nos sostienes y que tú tienes paciencia con nosotros y que tú perdonas nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a entender que nunca podremos disfrutar y hacer plenamente, perfectamente lo que nos has mandado hacer, pero que debemos continuar con la lucha todos los días, no desesperarnos, no cansarnos y seguir buscando hacer las cosas mejor en medio de todos los problemas de esta vida, en medio de todas las situaciones difíciles de esta vida. Ayúdanos a tener siempre como clara, máxima prioridad que se haga lo que tú quieres, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tú seas alabado, para que las gracias, las acciones de gracias vayan a ti, Señor, porque solo tú lo mereces. Ayúdanos, Padre, a ser instrumento en tus manos que glorifica tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, que partiendo de algunas preguntas de la semana pasada, espero que este tema haya ayudado a aclararlas. Ok, si hay preguntas ya. Bien, empezaré a leerlas para tratar de darle respuesta. 15 minutos como máximo. En total, ¿verdad? No por cada una. Dice Silvana Cázares, pastor, una pregunta. El viernes me aventó un carro, solo fue el golpe. No fue mucho, pero se podrían haber llevado al señor detenido, porque el carro no era de él, sino de su mamá. Y me pidieron que si decía que fue la mamá, y dije, pero me siento muy mal por mentir. Y solo lo hice porque no fue mucho, pero se lo llevarían a la cárcel. Ok, mira, ten mucho cuidado con ese tipo de decisiones, ¿verdad? Cuando un carro te golpea o te empuja, aunque en el momento sientas que no es grave, puede ser solamente la adrenalina, ¿verdad? La adrenalina nos ayuda a sobrevivir. El cerebro suprime ese dolor, por así decirlo, ¿verdad? Podrás tener el vaso quebrado, pero no lo sientes para que corras y te pongas a salvo. Y te van a preguntar, ¿estás bien? Y tú vas a decir, sí, estoy bien, y el brazo colgando. Entonces, nunca es sabio que después de un golpe fuerte concluyas que no te pasó nada. No es correcto, sería negligente de tu parte. Tienes que examinarte. Una persona que sepa, tiene que examinarte y concluir si tienes o no tienes algo. Ahora, con respecto a qué va a pasar con esa persona que debería ser llevada a la cárcel por lo que hizo, porque está haciendo las cosas mal, y te pide que mientas para que salga bien librado, creo que la respuesta bíblica es muy simple, ¿verdad? No darás falso testimonio, dice desde los 10 mandamientos. No darás falso testimonio.
Yo sé que tú dices, bueno, pues es que no pasó nada. Ok, supongamos que definitivamente no te pasó nada, pero esa persona va a seguir haciendo lo que hace. El peligro sigue y gracias a ti. ¿Me explico? Por eso, ante la ilegalidad, hay leyes en contra de eso y tú descubres que algo se está haciendo ilegalmente. Quizás Dios tuvo misericordia de ti y no te pasó nada grave, pero esa ilegalidad no debe seguir. Y no debes dar falso testimonio con tal de librar a alguien que es culpable porque está siendo injusto. Acuérdate, cuando hablamos de la justicia, ¿Dios hace justicia? Nunca injusticia. Cuando Dios nos salva de la condenación, no está siendo injusto, no está quedándose impune el castigo, porque Jesús pagó la deuda. Esa es la diferencia entre injusticia y no justicia, como decía R.C. Sproul. Injusticia es que no se paga el precio, no se cumple la ley como debiera. No justicia es cuando otro paga el precio en lugar del culpable. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, pagó el precio, pero no quedamos impunes. Cuando alguien en este tipo de circunstancias te pide irse con impunidad, sin pagar el precio que corresponde, y tú aceptas, estás pecando. Tú no eres responsable de la situación de ese hombre. Y si ese hombre dijo, pues yo le voy a hacer así, entonces él es el responsable de lo que hace. Entonces tú tendrías que decir, mira, así como me golpeaste a mí, pudiste haber golpeado a cualquier otra persona. Así como pudo ser algo muy simple, pudo hacer algo muy grave. Lo que se está haciendo está mal y tienes que enfrentar las consecuencias. ¿Se entiende? No podemos permitir la impunidad. Tenemos que apegarnos a la ley. Lee Romanos 13. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Revelarte la autoridad humana es lo mismo que rebelarte ante Dios. Entonces, como cristianos, podemos decir, mira, ok, no pasó nada, no voy a tomar ninguna represalia contra ti en lo personal, pero se tiene que obedecer la ley. ¿Se entiende? Esa es la manera en que glorificas a Dios. Por eso mencioné la semana pasada, glorificar a Dios no siempre va a ser agradable a las personas, porque no le va a causar nada de gracia a ese Señor si le hubiera dicho, no, ahora tiene que sufrir las consecuencias. De hecho, se va a enojar contigo. Y si sabe que eres cristiano, te va a decir, pues, ¿qué clase de cristiano eres? Bueno, precisamente de los cristianos bíblicos. Dice la Escritura, no darás falso testimonio. ¿Verdad? Y toda autoridad ha sido puesta por Dios. Por lo tanto, sujétate a las autoridades. Por esa razón no puedes permitir la impunidad. Así que, lo siento mucho, Silvana, pero tienes que arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios y asegurarte de no volver a hacer algo así. Dice Nancy Fenger, buenos días, pastor, no sé cómo hacer corta, tengo una pregunta sobre las relaciones fuera del matrimonio, fornicación, por lo que leí en el original significa tener sexo a cambio de dinero. Tengo varias parejas amigas que esperaron en santidad hasta casarse y resulta que después de unos años terminaron separándose por no llevarse bien en ese aspecto. Y lo mismo al revés, novios que estuvieron antes del matrimonio y ahora son muy felices y todo bien, en fin, ¿vale la pena esperar? No entiendo. Bueno, no lo veo directamente con el tema, ¿verdad? Pero si piensas en glorificar a Dios siendo soltero, hay que hacer varios ajustes en tu razonamiento. Número uno, las personas no son objetos, no es un carro al que tienes que probar para ver si está bien o está mal, ¿verdad? Sobre todo cuando hablas de las mujeres. No es que tengo que conocer mujeres para cuando llegue la buena. No, no es un carro, ¿verdad? No tienes que aprender a manejar para cuando tengas carro. Esa analogía es absurda. Bíblicamente hablando, la relación sexual solo es permitida dentro de los límites del matrimonio. Fuera del matrimonio está prohibida. ¿Por qué? Porque es un mal para ti. La relación sexual no es un mero acto físico. Si la actividad sexual fuera un mero acto físico, no tendrías todo el problema en las mujeres violadas, todo el trauma psicológico y todos los traumas y heridas internas que atraviesan después de una violación. Si el sexo fuese solamente un acto físico, que no tiene nada que ver con lo espiritual, nadie sufriría por una violación. Sería como que alguien te diera un beso en el cachete de repente. No, la prueba es que precisamente el acto sexual implica una relación mucho más profunda, más allá de lo físico.
al grado que Dios dice, si estás casado y tienes actividad sexual con una persona que no es tu cónyuge, queda deshecho el matrimonio. Un pacto de muerte queda invalidado si se establece un vínculo sexual con alguien que no es tu cónyuge. Y en el Antiguo Testamento, cualquiera que tuviera actividad sexual sin estar casado, moría a pedradas. Así de grave es a los ojos de Dios el hecho y el argumento de que, mira, tengo que tener experiencia porque los que se han casado sin experiencia les va mal. Bueno, creo que estás sobresimplificando el asunto. Si dos personas se casan y no tienen experiencia en lo sexual, ¿cómo saben que están haciéndolo bien o están haciéndolo mal? ¿Cuál es el punto de comparación? ¿Cuál es el estándar a seguir? No hay estándar a seguir. No hay punto de comparación. De eso se trata. Se descubren uno al otro. Y el vivir en santidad y la virginidad hasta el matrimonio es algo que glorifica a Dios, que va en contra de todos los estándares del mundo. Porque puedes preguntarle a quien tú quieras que sea enredado sexualmente con otras personas, el sufrimiento que experimentan o hacen que el otro experimente en la ruptura. Y deja tú, todo el equipaje que cargas con todas las experiencias que has llevado, que internamente te llevan a comparar a la persona con la que estás con lo que has vivido y decir, no me gustó. ¿Cómo que no te gustó? No, porque he tenido mejores. Y eso no es justo para quien se casó contigo. Hay muchísimos problemas envueltos en la actividad sexual que nuestras generaciones los minimizan, pero ahí están sufriendo como quiera. Ahí están dolidos, llenos de heridas y traumas y problemas por todo lo que se permitieron, que Dios establece, no te involucres sexualmente con nadie hasta que te casas. ¿Por qué? Porque con quien te casaste juró estar contigo toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Por lo tanto, nunca te abandonaría. Y Dios dice, es tan grave y tan profundo el acto sexual que solo lo puedes hacer con aquel que juró estar contigo hasta que se muera. Por eso la idea de que hay que experimentar para poder escoger bien es absurda a la luz de la Escritura. Siguiente. Carlos Pérez, Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo puedo glorificar a Dios si soy una persona ciega? Estoy dañada de mis riñones y cómo glorifico al Señor si no puedo hacer nada. Bendiciones, gracias por sus consejos. Bueno, eso de que no puedes hacer nada implicaría entonces que Dios mintió al llamarte con un propósito, ¿no? Cada uno según lo que se le ha dado. Tú tienes que ponerte a pensar, bueno, tienes ciertas discapacidades, no puedes ver. Dentro de lo que sí puedes hacer, ¿cómo vas a hacer que las personas que interactúen contigo concluyan que Dios es grande? Y es un problema que yo mentalmente enfrenté hace mucho tiempo, hasta que vi, no me acuerdo cómo se llama este hombre, su nombre es difícil de pronunciar, nació con los brazos muy pequeñitos y solo parte de los pies, no tiene piernas ni brazos, ¿verdad? Y de hecho él es un expositor, ¿verdad? Famoso a nivel mundial. Y lo que hace en una de sus presentaciones es que, dado que no tiene brazos ni piernas, si te caes, pues sería imposible levantarte, ¿verdad? Y uno de los ejercicios que él muestra es recostarse y pararse, a pesar de que no tiene brazos y piernas. De hecho, él puede nadar también. Y el simple hecho de demostrar que él cree en Dios y que ve la vida como un propósito para Dios, a pesar de la discapacidad que tiene, glorifica a Dios como ninguno de nosotros podríamos hacerlo. ¿Me explico? El hecho de que tengas limitaciones en ninguna manera impide que glorifiques a Dios. Son esas limitaciones el medio por el cual vas a encontrar cómo glorificar a Dios. Entonces, si hay personas, por ejemplo, he visto videos, personas que no tienen manos y nada más tienen pies, y con sus pies las usan como si fueran manos. Les ha de haber dolido muchísimo, les ha de haber costado muchísimo, pero había el caso de una señora muy famosa que contestaba el teléfono, que escribía en computadora con los pies. Es más, hasta con pluma escribía con los pies. Y ha habido varias señoras de ese tipo, pero una en particular se me quedó grabada porque era cristiana. Y decía que ella glorificaba a Dios con sus pies, que es lo único que tenía. Entonces, tú tienes que pensar, las limitaciones que Dios te ha dado no fueron un accidente, no fue algo que se le escapó a Dios, es algo que Dios permitió y las capacidades que te dio
son suficientes para que lo glorifiques. Entonces piensa, las personas que se acercan a ti o que te pueden asistir en tu situación, ¿cómo podrían ellos experimentar que tú estás dando una milla extra? Que tú estás haciendo las cosas para glorificar a Dios. Tiene que ver desde la manera en que ves la vida, ¿verdad? Si te la vives deprimido y frustrado, es muy difícil vivir con alguien así. Te hace la vida miserable vivir con alguien frustrado y deprimido. Pero cuando tú ves que una persona con muchas cosas en contra físicamente puede descansar en Dios y puede buscar la manera de ser servicial dentro de sus límites, glorifica a Dios, porque tú esperarías que una persona así viva derrotada. Entonces, de ninguna manera a Dios se le escapó esa situación, ¿verdad? De ninguna manera Dios pasó por alto esa circunstancia. Si tú conoces de Dios, sigue siendo una vasija para uso especial que tiene el Espíritu Santo. Entonces piensa, ruégale al Señor, cómo empiezas a hacer pequeños actos donde quiera que estés para que la gente vea que tu propósito, a pesar de la situación en la que te encuentras, es glorificar a Dios y agradecerle por lo que Él te ha dado. Eso, créeme, impacta mucho la vida de las personas, porque los que tenemos brazos, tenemos pies, tenemos ojos, no vemos la vida así. Y nos deprimimos y nos frustramos y somos malagradecidos. Y cuando vemos a alguien que tiene menos medios para hacer lo que nosotros hacemos, que está agradecido y que se esfuerza, es un golpe duro para nosotros. Es algo que te hace pensar qué grande es Dios, cuánto tenemos y no estamos agradecidos. Así que sí hay mucho que se puede hacer. De hecho, quizás deberías de escuchar, hay una pequeña película que se hizo, El Circo de las Mariposas, si no me equivoco, habla precisamente sobre eso, de cómo las personas que tienen menos capacidades físicas pueden glorificar a Dios en lo que hacen. Así que si puedes, pide a alguien que te ayude a buscar. Incluso en el audio lo vas a poder entender sin problema. El Circo de las Mariposas. Y dado que está hecho por cristianos para comunicar eso, espero que te sea útil. Siguiente. Francesca Caro. Hola, buenas tardes, pastor. Desde Chile. Cuando una persona se encuentra en un activismo, ¿ya deja de dar la gloria a Dios? Cuando una persona encuentra un activismo, ella deja de dar la gloria a Dios. Ok, si te entiendo correctamente, es a lo que yo me refiero con la rutina y hacer las cosas en automático. Lo haces sin pensar por qué lo haces. Y eso es lo que nos lleva a vanagloriarnos o a deshonrar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, y lo he dicho muchas veces, siempre que me veían llegar a una iglesia pentecostal, todos me decían que me animara. No sé si alguna vez has estado en una iglesia pentecostal. Ellos son muy efusivos, tienes que estar con una sonrisa de oreja a oreja, tienes que saltar y brincar y glorificar a Dios. Yo no soy nada de eso, nada de eso. Entonces yo estaba ahí, yo me siento a escuchar a ese hermano y dice, hermano, alégrate, estoy alegre. Glorifícale al Señor, lo glorifico, pero que se vea. Y yo le dije muchas veces, siempre piensan que estoy enojado. Así me hizo la cara Dios. No es mi intención parecer que estoy enojado y tengo que aprender, y es un esfuerzo de año con año, de sonreír sin tampoco verme extraño, ¿verdad? Cuando sonrío. Entonces, bueno, tengo que pensar, me da gusto ver a mis hermanos, tengo que sonreír, tengo que pensar en lo que ellos perciben, porque para mí puedo estar feliz de la vida y me vas a ver serio. Yo mi cara no está conectada con mi cerebro, no sé si me explico. Entonces, cuando tú empiezas a hacer las cosas en automático y simplemente eres como eres, te vas a encontrar que en lugar de glorificar a Dios, lo deshonras. ¿Me explico? Entonces es un trabajo continuo. ¿Cómo le enseñas a tu cara que comunique que estás contento? Tienes que pensar por qué haces lo que haces. No vienes en automático, porque en automático simplemente eres. Y nadie debemos de ser simplemente como somos. Nadie. Porque todo lo que hacemos debe glorificar a Dios, pero sin caer en ser hipócrita. Esa es la parte difícil. Yo no puedo estar, sí, hermanito, sí, y por dentro nomás estar falsificando, me va a doler la cara, ¿verdad? Voy a llegar exhausto a mi casa. Tengo que encontrar la manera de que sea real y no fingido. ¿Me explico? Entonces, cuando tú caes en ese tipo de actividad, donde la haces porque así es, y muchas personas se ríen porque están acostumbrados a reírse, ¿verdad? Y también es triste, porque sí, los ves muy risueños, ¿verdad? Siempre.
Hasta que dices, oiga, no, hombre, se me murió mi perro. Ay, qué bueno, gloria a Dios. No, no me estás escuchando, estás respondiendo en automático. De la misma manera que cuando alguien fallece, ¿qué es lo que dicen todos? Mi más sentido pésame. Mentiroso. Mentiroso. No es cierto. Ni siquiera te pesa. ¿Verdad? Nos acompañamos en tu dolor. No es cierto. Entonces, con unas papas tomando el refresco, no lo estás acompañando en su dolor. Pero se oye bien. Estás en automático. De dientes para afuera. No, hermanos, no podemos hacer eso. Tanto mostrarte amable, sonriente, como no abusar y decir cosas que no sientes nomás porque así se dice. No, si vas a decir que te duele la pérdida, ponte a reflexionar primero, ponte en sus zapatos, qué se siente, y si te duele, si te pones en sus zapatos y dices, te acompaño en tu dolor, entonces es genuino. ¿Se entiende? Así que ni un extremo ni el otro, ni sin emociones, ni todas las emociones. Sé congruente y consistente. Entonces, cuidado, hay muchas cosas que hacemos en modo automático y ni cuenta nos damos que podemos generar tropiezo. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, no puedo continuar con las siguientes preguntas, pero si Dios lo permite, vamos a continuar en este tema. Buscaremos la manera de poner ejemplos prácticos para que conectemos lo que la Biblia dice con lo que hacemos. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien, bueno, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos aquí la próxima semana.